Estoy en el barco en Ushuaia. El barco se llama Victoria. Y bueno, estoy descubriendo todos los rincones. No sé qué hay, no sé dónde estoy, no sé por qué estoy acá. Bueno, sé que todos esperan más o menos que yo pueda hacer un poquito youtuber, pero tengo 37 años y ya no sé cómo se hace eso. Así que voy a hacer lo que pueda para informarles a todos de dónde estoy, por qué estoy acá, qué estoy haciendo y cómo terminé en Ushuaia, arriba de un barco, sin querer. Así que acompáñenme a esta historia. Bueno, hay muchísimo viento, no sé qué se va a escuchar, pero voy a hacer lo posible. Acá está en la cabina del capitán. Y ahí está Ushuaia. Bueno, les cuento un poquito qué estoy haciendo acá. Me encuentro ahora mismo en un crucero con dirección a la Antártida. ¿Y por qué estoy en este crucero en dirección a la Antártida? Que hasta yo me lo pregunto. Bueno, para eso tengo que contarles un poco la historia de la importancia que tiene la Antártida dentro de nuestro camino, el camino de la conciencia. Y por qué la Antártida me llama todo el tiempo. Antes era muy difícil, cuando la Antártida me llamaba, era muy difícil porque no sabía muy bien no sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer o cómo conseguir el dinero para ir, pero a partir de ahora, cada vez que digo tengo que ir a algún sitio, siempre aparece la persona que me invita, que me dice tienes que venir a la Antártida o tienes que ir a tal lado o lo que sea. Es todo muy fácil. Y entonces ya no me lo cuestiono. Por eso mismo estaba en casa y cuando me dijeron tenés que venir a la Antártida, dije bueno, y acá estoy. ¿Se acuerdan todos que yo he ido describiendo cómo el planeta es un ser vivo y tiene chakras, ¿sí? Esos chakras son los continentes. Entonces tenemos el chakra raíz en África, el sacro en Oceanía, el plexo en Asia, el corazón en Europa, el chakra laringio en Norteamérica, el tercer ojo en Sudamérica y el corona en la Antártida. Entonces, ¿qué significa esto? Que el chakra corona, la Antártida, es donde desciende toda la información de la divinidad, de la pureza, del espíritu directamente al cuerpo de la tierra. Todos los registros, la información más ancestral, la información más esencial que hay del universo es absorbido por los hielos antárticos y son esparcidos al resto del mundo a través del océano Antártico. Entonces toda esa información representa a la corona del planeta. Por eso cada vez que hay que hacer una tarea planetaria o hay que ir a buscar información esencial al espíritu divino, el llamado es desde la Antártida. Les recuerdo entonces que en el año 2012, cuando iniciamos el camino de conciencia con Harwitum, el camino implicaba recorrer todos los puntos de la Tierra que abrieran la Kundalini planetaria, empezando por Sudáfrica y pasando por todos los portales más importantes de la Tierra, unos 50, donde fuimos depositando unas llaves
que se iban dejando en la Antártida, perdón, se iban dejando en el mundo, alrededor del mundo, en cada uno de los portales. Y estas llaves iban abriendo el canal de información para llegar al último portal, que era la Antártida. El día 21 de diciembre de 2012 estuvimos en la Antártida, entonces en Península Antártica, donde fuimos a buscar esa apertura, donde pusimos la llave para poder abrir la puerta a toda la información que venía después. Cuando abrimos esa puerta, empezó a bajar un montón de información sobre todo lo que teníamos que hacer hacia adelante con los proyectos de Roma Amor, el Yo Soy y un montón de cosas con la autocracia, etc. Entonces, durante los últimos 12 años, desde aquel 2012, estuvimos haciendo todos los proyectos que bajaron ese día en la Antártida, por la apertura de esa llave. Luego, en 2017, fuimos a buscar la nueva información que íbamos a sembrar alrededor del mundo. Y esa información fue la que pusimos en todos los cristales que llevamos a la Antártida y que luego lo esparcimos por cada uno de los nodos planetarios que terminamos de sembrar este 21 de diciembre de 2024, es decir, un reflejo del 2012. Justo 12 años después terminamos de sembrar todos los puntos de la red con estos cristales que absorbieron la información de la Antártida. Y ahí dije, ¿y ahora? Bueno, claramente había un propósito. Porque cuando estaba en Rosario, estuve haciendo una conexión en Rosario para el 21 de diciembre de 2024, que fue el día que se terminaron de sembrar los cristales. Y entonces en ese día dije, tengo que estar en el barco de la Nación, tengo que estar en el barco de Argentina, que era en Rosario. Por eso me fui hasta allá, me senté en el monumento y empecé a observar que estaba dentro de un barco, ¿no? El barco de Rosario, el monumento a la bandera, es un barco que lleva el fuego de la Nación, pero el fuego estaba apagado, estaba en reparación el monumento. Y había un montón de datos que me explicaban que había que volver a encender el fuego, ir a buscar la información en ese barco. Y entonces empecé a ver como ese barco lleno de gente, que era la nueva humanidad, que iba a recibir los datos y la información de crear un nuevo mundo, una nueva civilización, una nueva conciencia. Y entonces tuve una conexión intensa ahí en relación a las tareas que venían en el próximo tiempo, en la próxima etapa, y me quedé pensando, tengo que ir al sur. Entonces, por muchas otras razones que ya les voy a contar, que me parecen muy interesantes también en relación a mensajes que fuimos recibiendo acá en Ushuaia hace años, en 2012 y 2017, los voy a contar en otro video. Todo me apuntaba que tenía que volver acá, a Ushuaia, ahora, para pedir la información, para preguntar qué era lo que había que hacer. Y entonces me compré un pasaje para venirme a Ushuaia 2 días. Y lo compartí en un grupo donde somos varias personas que estamos compartiendo códigos y hablando sobre los mensajes que vamos recibiendo y demás. Y en ese grupo está Robert Grant, y me dijo, ¿qué día vas a Ushuaia? Y yo le digo, el 4 de enero. Y me dice, yo también voy a Ushuaia el 4 de enero. ¿Cómo puede ser? Y le digo, ¿y a qué vas? Y dice, me voy a un crucero a la Antártida. Y dije, wow, genial. Entonces, desde la Antártida, vos vas a estar conectando y yo
desde Ushuaia. Y a los 2 días me escribe y me dice: te conseguí un lugar para que puedas venir a la Antártida. Y acá estoy. Claramente la Antártida me estaba llamando. Así que lo que hice fue agarrar cristales, de los últimos cristales que quedan para la activación planetaria. Después se los voy a mostrar, voy a subir un post y voy a poner esa información en la Antártida como una llave para abrir la información y ver qué viene. Así que durante todos estos próximos días voy a estar subiendo videitos y contándoles un poco sobre lo que estoy haciendo acá y bueno, quería compartirles un poco de dónde voy a estar los próximos días. Así que saludos desde el fin del mundo.